Esta es la nueva Hero Extreme 250R, una máquina casi con la misma potencia de la poderosa KTM Duke 250. Amigos, hay un precio estimado de algunos medios de prensa especializados en motos de la India, del cual haremos una conversión. Y para los que no sepan qué significan las letras SAC en esta motocicleta, yo les tengo el dato. Amigos, la marca Hero ya se dio cuenta que la potencia vende motos, así como la Royal Enfield con su Himalayan 450 y como lo hizo la marca Bajaj hace más de 12 años con la famosa Pulsar NS200. Y de acuerdo al papel, esta nueva Extreme 250R o Honk 250R para Latinoamérica sería una de las motos más potentes de los 250 centímetros cúbicos. Más adelante hacemos una comparativa con otras motos en este video obviamente. Esta nueva Extreme 250R fue inspirada en el concepto presentado en EICMA 2023 llamada la Xtune 2.5R, un concepto muy deportivo con un color rojo y blanco como lo tiene este nuevo lanzamiento de Hero, la Extreme 250R. En su diseño vemos una máquina con su propia identidad, no busca parecerse o basarse a otra motocicleta. Tenemos una moto robusta con unas líneas en su tanque que sincroniza muy bien con el diseño de su faro, unas cubiertas laterales que más allá de ofrecer una mejor apariencia, cubre adecuadamente su radiador. En cuanto a su escape, aunque no está ubicado de forma ventral como una Pulsar 200, por lo menos no es tan grande y con mejor diseño, lo digo a modo personal, comparado al Apache RTR 310. En la parte posterior de la Extreme 250R no se podía esperar menos, un asiento doble nivel, dividido, complementado con unas asas independientes y su placa estará ubicada en el guardabarro que está anclado al basculante. Iluminación completamente LED. Incluye estacionarias, en su faro tenemos una luz de posición ubicado en las partes laterales, en la parte superior un panel y en la parte inferior un proyector LED. En algunos países le dicen ojo de ángel o lupa. Suspensiones Honk 250R, adelante horquilla invertida no ajustable pero con unas barras muy robustas de 43 milímetros y unas botellas de color dorado. Atrás una mono suspensión con una cámara de gas muy similar a la Pulsar. En los frenos tenemos disco en las dos ruedas, pinzas firmadas por Vibre, líneas blindadas, ABS doble canal y la marca Hero confirma que incluye modos de ABS. Por el lado de las llantas están firmadas por MRF, al menos en la moto presentada en el evento, son Sellomatic o sin cámara, montadas en rines de aleación de 17 pulgadas, adelante alcancé a notar una medida 110-70-17, atrás debería ser una 140. Amigos, debo aclarar que la marca en su lanzamiento ofreció muy pocos detalles de su ficha técnica, por eso no menciono tamaño de los discos u otros detalles más específicos, ya que no hay nada oficial. En cuanto al tablero de esta Extreme 250R, tenemos una pantalla digital con conectividad y cronómetro de vuelta. Vemos un puerto de carga USB, unas defensas un poco sencillas para mi gusto, su chasis tipo trellis o también conocido como multitubular que ofrece rigidez y menor peso utilizado en otras marcas como KTM o Ducati. Y la marca Hero afirma una distribución de peso para esta motocicleta de 50-50 para una mejor conducción. Su motor, basado en la Carisma 210, se espera que tenga su misma relación de compresión de 12:1, lo cual requiere gasolina de buen octanaje, mínimo de 91 octanos o extra para Colombia. Su consumo de combustible podría estar en promedio por unos 115 a 120 kilómetros por galón. En esta nueva Extreme 250R o Honk 250R tenemos una cilindrada de 250 centímetros cúbicos, doble árbol de levas en cabeza, 4 válvulas, inyección electrónica, refrigeración por líquido, 6 velocidades y por estas letras A, S, C se confirma que tiene embrague antirrebote y asistido. Potencia Extreme 250R, 29.5 caballos y un par motor de 25 Nm. Al menos en el papel con estos números no tendría problema para superar los 130 km por hora sin llevar al límite su motor. Ahora pasemos a la potencia y torque de otras motos 250
que encontramos en el mercado, o aquellas que serían su competencia comercialmente. No coloco el peso debido a que Hero no lo menciona para esta nueva motocicleta, ni tampoco las revoluciones. Potencia de menor a mayor, aunque en algunos países puede ser diferente. Yamaha FZ25, 20.6 caballos y 20 de torque. AKT 250R, 24.1 caballos y 23 de torque. Bajaj Pulsar N250, 24.1 caballos y 21.5 de torque. Honda CB300F, 24.1 caballos y 25.6 de torque. Suzuki Gixxer 250, 26.1 caballos y 22.2 de torque. Bajaj Dominar 250, 26.6 caballos y 23.5 de torque. CF Moto NK250, 27 caballos y 22 de torque. Hero Extreme 250R, 29.5 caballos y 25 de torque. Y por último, la KTM Duke 250, 30.8 caballos y 25 Nm de torque. Si me falta otra moto, por favor los leo en los comentarios. Ahora vamos al precio estimado mínimo. Ojo, mínimo que dan algunos medios de prensa en la India. 200.000 rupias, prácticamente 36% más costosa que la Xpul 200, 4 válvulas estándar de la India. Si lo trasladamos a mi país, su precio estimado sería de 16.300.000 pesos, unos 3.665 dólares sin trámites. Amigos, dos puntos muy importantes a tener en cuenta. Primero, es solo un precio estimado que dan en la India, no es oficial. Segundo, normalmente los precios de las motos de Hero en mi país son uno de los más económicos. En caso de llegar para el año 2025, no creo que sea menor a los 15 millones de pesos. De todas maneras, lo primero que van a mirar muchas personas y comparar es si es más barata o más costosa que la Suzuki Gixxer 250. Aunque para algunos es imperdonable comparar a la Gixxer 250 que viene de la India. Al ser una moto de marca japonesa, no estoy diciendo de fabricación. Con una moto de una marca y fabricación india como esta Hero Extreme 250R, así en el pasado haya trabajado con Honda, pero no se puede negar que esta moto tiene lo suyo, pero lo más importante es que salga un buen motor. Amigos, el detalle no es cuál moto tenga más velocidad, sino que sea una máquina de buena calidad, con bajo índice de falla, facilidad de repuestos y un excelente servicio postventa, que es lo que se espera de las marcas de motocicletas. Apoya este video con un like, suscríbete a este canal, es gratis. Hasta la próxima.